Ahí lo tenemos de lado. La manga tiene el mismo motivo, tiene 2 motivos en cada manga. Antes que empiece a tejer la manga, esta es la cadena de base, son 43 cadenas. Podemos aumentar en este espacio, tenemos 2 cadenas para empezar la primera vuelta, 2 cadenas que no se tejen. Aquí podemos dejar 5 cadenas de separación, 5 cadenas y 5 cadenas de separación. Si la va a hacer de esta misma medida, agregue 3 y 3 más en cada motivo. Son 6 cadenas, va entonces a tener la cadena de base de 49, porque la manga está amplia, solamente que la reduce la cadena para que le quede un poquito más amplio. Si la necesita para la medida que tiene el brazo. 49 cadenas, dejando 5 en cada motivo, sin tejer en la cadena de base. Vamos a empezar a tejer la manga. Aquí tenemos la parte del frente y la parte de la espalda, y voy a colocar la punta del hilo. Paso 2 vueltas. Aquí es la primera donde empezamos la parte de la espalda. Vamos a anudar el hilo, solamente hago un solo nudo. Después que pierda la punta, le hago un segundo nudo. Vamos a tejer 43 cadenas. Tejemos las 43 cadenas. Si necesita la manga más grande, va a aumentar de 6 en 6 cadenas, según la talla que vaya a tejer o el grueso del hilo. Ahorita que tenga la primera vuelta, le explico la diferencia en 6 cadenas y 12 cadenas que vaya a aumentar. Aquí tengo las 43 cadenas y voy a tejer un medio punto. Paso 2 vueltas para estar a la misma altura donde anudé el hilo. Para empezar, voy a deslizar el punto en vez de hacer medio punto. Ahí tenemos el punto deslizado y tejemos la primera vuelta, 2 cadenas, y vamos a deslizar el punto. Pasamos solamente una vuelta y deslizo el punto. Ahí está deslizado. Para empezar la vuelta, lo levanté con 2 cadenas y ahí está deslizado. Es la primera vuelta. Vamos a tejer una cadena de separación para que no quede junto con la parte de la blusa, la manga, que se vea un poquito separado. Aquí tejí la cadena. En la primera cadena vamos a tejer el grupo de 3. No vamos a pasar ningún espacio de cadena. Ahí ya tengo la cadena. Voy a tejer los 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí los tengo. Paso 2 cadenas y en la tercera tejo el grupo de 3. Vamos a tejer 5 en total, 5 grupos de 3, pasando 2 cadenas. Ok, tejí los 5 grupos, aquí los tengo, 13 cadenas, y pasamos 2 cadenas
en la cadena de base y vamos a tejer 5 grupos de nuevo, la cadena de 13 pasando 2 puntos abajo y por último los 5 grupos con los mismos que empezamos la primera vuelta. Aquí tengo el último espacio. En la última cadena tejí el último grupo de 3 y ahí tenemos un total de 15 grupos, 5, 5 y 5, con 43 cadenas para una talla mediana, o a esta misma talla le puede agregar 6 cadenas. 6 cadenas, va a tejer un grupo extra en este espacio, va a tener 6 y va a tener 6 grupos solamente en los lados. Aquí no tiene que agregar. Aquí van a ser 3 cadenas para un grupo y 3 cadenas para un segundo grupo. Si le va a agregar 12 cadenas más, es para una talla más grande. Eso lógico que va a tener que tejer en la bocamanga más vueltas. Va a tejer 4 vueltas más en la bocamanga para que pueda tener esta cantidad que va a agregar las 12 cadenas. Las 12 cadenas van a ser 2 grupos extras en cada lado aparte de las 5. Aquí vamos a seguir con esta medida que tengo. En cada vuelta que terminemos vamos a tejer una cadena. Ahí tengo la cadena y vamos a ir avanzando una vuelta solamente, una vuelta. Aquí está el espacio. Después de la cadena deslizamos el punto. Ahí está. Vamos a tejer 2 cadenas para levantar cada vuelta. Así vamos a estar para empezar cada vuelta, 2 cadenas y deslizamos, avanzamos esta siguiente vuelta para levantar las 2 cadenas y empezar la siguiente vuelta. Ahí deslicé el punto. Después de las 2 cadenas vamos a tejer una cadena para ir separando. Aquí está, se está separando los motivos que tenemos aquí, o sea la manga. Ahí está la cadena, le damos vuelta y empezamos la segunda vuelta. Es muy sencillo, solamente ir avanzando una vuelta mientras llegamos a la altura de los puntos que tenemos. Aquí tejí la cadena, pasamos este espacio de puntos altos. Aquí en esta forma se va a ir disminuyendo la manga porque estamos pasando el punto, así también lo necesita. Estamos pasando estos 3 espacios y en el siguiente vamos a tejer el grupo de 3. Así vamos a tejer la vuelta. Ya saben cómo ir tejiendo esta siguiente vuelta. Ya tienen la información exactamente como tejimos la blusa. Así vamos a tejer las vueltas de la manga. Solamente les voy a indicar cuando iniciemos la vuelta y vayamos a terminar la vuelta. Aquí tengo la segunda vuelta. Terminamos con 4 grupos, así como cada espacio son 4 grupos. Vamos a cerrar la vuelta, una cadena, que no se nos olvide la cadena, y deslizamos pasando el espacio de la vuelta. Ahí deslizo 2 cadenas para levantar la siguiente vuelta, la vuelta 3, y tomamos la parte de arriba, pasamos la vuelta siguiente y deslizamos una cadena, le damos vuelta al tejido y vamos a empezar la tercera vuelta
pasamos igual los 3 puntos altos aquí a la siguiente, y aquí empezamos el primer grupo de 3. En esta vuelta vamos a tener 3 grupos en cada sección de puntos altos. Ahí está las 3 vueltas, como van a ir uniéndose. Así vamos a tejer cada vuelta, así como la terminamos, así la estamos empezando igual cada vuelta. Ok, aquí tengo la manga igual. Esta es la que estamos tejiendo ahorita. Esta ya la tengo terminada. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 vueltas se empiezan y se terminan igual. Las siguientes también, pero ya va a entrar para adentro el punto, el grupo, y estos están disminuyendo porque va entrando para adentro el primer grupo que estamos tejiendo y estamos pasando 3 puntos altos. Vamos a tejer hasta la vuelta 5. Voy a cerrar la vuelta 5. Ahí tejí la cadena. Si se fija, este es el último grupo que tenemos ya. Aquí tengo 7 medios puntos en el motivo. Deslizo en cada vuelta de la blusa, en cada vuelta es una vuelta de la manga. Vamos a continuar 2 cadenas, pasamos la vuelta para deslizar el punto, una cadena, le damos vuelta al tejido. Estamos tejiendo la manga en esta vuelta al lado revés y cuando regresamos está al lado derecho. Aquí vamos a continuar igual, pasando los 3 puntos altos, una porque el punto así es, y así nos ayuda a ir disminuyendo la manga al momento que la estamos tejiendo. Esta es la vuelta 6. Aquí tejemos los 3 puntos altos. Así vamos a ir tejiendo cada vuelta, así la vamos a ir empezando. Siempre vamos a empezar la vuelta así. Vamos a ir disminuyendo los medios puntos. Ya saben cómo ir tejiendo el motivo. Voy a cerrar la vuelta 6. Aquí tenemos los 2 grupos que se van formando, 5 medios puntos. Aquí tengo el último grupo de 3, la cadena, y deslizamos, pasamos una vuelta, deslizo y vamos a empezar las 7, 2 cadenas, pasamos una vuelta completa, deslizo, una cadena, le damos vuelta al tejido y vamos a empezar la vuelta 7. Ya les mencioné, pasando este espacio de punto alto, solo va disminuyendo el espacio de la manga. Aquí tejemos el grupo de 3, estamos en la vuelta 7, vamos a tejer así hasta la vuelta 9, tejiendo los motivos que tenemos, que son 2 en la manga, en forma regular como lo hicimos en los anteriores espacios que ya tejimos de la blusa. Vamos a continuar hasta la vuelta 9. Así como terminé la vuelta y como la iniciamos, termino la vuelta 9 y tengo 2, 4, 6, 7 grupos, una cadena y cierro la vuelta
pasando una vuelta. Aquí deslizo el punto. Vamos a empezar la última vuelta, la vuelta 10, para ir uniendo la manga en la parte de arriba. Voy a tejer las 2 cadenas. En este primer espacio vamos a pasar una vuelta. Aquí tenemos la vuelta completa, una solamente, una cadena. Aquí empezamos la vuelta 10. Por el lado revés vamos a cerrar la manga. Paso este espacio como en cada vuelta y aquí empiezo el primero. Este es el primer espacio de la vuelta 10. Vamos a pasar un espacio solamente, uno. Aquí está la vuelta, aquí la iniciamos. Esta es una vuelta. Vamos a tejer medio punto para que esté un poco separada. Este es el primer grupo de la vuelta 10 y pasamos un espacio. Vamos a regresar en el siguiente espacio. Tejemos el grupo de 3, tejo el último. Ahí tengo el grupo completo. Voy a regresar arriba para tejer medio punto, pero vamos a pasar 2 vueltas, una y 2, y tejemos medio punto. Así vamos a tejer una vez más los 3 puntos altos. Estos 3 puntos altos son en la manga, se están tejiendo. Regresamos y pasamos 2 vueltas, una, 2. Aquí en este espacio lo voy a tomar a la mitad, ahí está, y tejo medio punto, iba a decir media vuelta. Regresamos, el siguiente espacio, este es el que tejimos ahorita, estamos tejiendo el siguiente, los 3 puntos altos. De nuevo paso 2 vueltas y medio punto. Regresamos a tejer este espacio, el siguiente. Nos faltan 2 espacios solamente. Aquí tengo completo el grupo de 3. Y pasamos 2 espacios, 2 vueltas, 1 y 2 vueltas. Aquí tejemos el medio punto. Estoy tratando de tomar 2 hilos, ahí los tengo, medio punto. Vamos a tejer el último espacio. Aquí tenemos la manga como va quedando. Este primer espacio pasamos una vuelta y cuando estamos pasando 2 es 1, 2, 3, 4 veces pasamos 2 vueltas del hombro. Vamos a tejer después del medio punto el último espacio. Aquí lo tenemos, el último espacio. Este es el que tejimos ahorita. Vamos a tejer aquí los 3 puntos altos en el último espacio. Aquí voy a tejer el último
punto alto y pasamos solamente una vuelta. Aquí tomamos el espacio, ahí está terminado. Aquí voy a cortar el hilo. Ahí tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos tejimos en la última vuelta, en la vuelta 10. Ya teniendo una manga, ya la segunda manga es fácil porque se va a guiar por esta misma que tejió. Vamos a tejer la orilla de la manga. Aquí tengo el hilo, paso igual las 2 vueltas que dejamos de tejer en la bocamanga. Tejo 3 cadenas en el mismo espacio. Voy a tejer 2 puntos altos, tejo el segundo y vamos a deslizar el punto en el espacio de la cadena. Deslizamos y de nuevo hacemos el mismo grupo de 3 cadenas con los 2 puntos altos en el mismo espacio y lo deslizamos en el siguiente espacio, y así cada uno para terminar la orilla de la manga. Y terminamos, aquí la empecé y la vamos a terminar igual las 2 vueltas antes. Aquí cortamos el hilo y aquí tenemos la orilla de la manga. Voy a tejer una vuelta en la parte de abajo de la cintura. Aquí anudo el hilo y tejí 3 cadenas para empezar la vuelta, y voy a estar tejiendo el grupo de 3 en cada espacio. Esta vuelta la necesitamos para tejer los lazos de cadena. Así vamos a terminar la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta de abajo en la cadena de base. Aquí voy a cortar el hilo. Tenemos que cortar el hilo. Ahí está cortado el hilo. Ok, antes de darle la última terminación en la parte de abajo, vamos a tejer el cuello, la orilla del cuello. Aquí anudo el hilo en la esquina del frente. Vamos a tejer la misma forma de que tejimos la orilla de la manga. 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, y vamos a estar deslizando el punto en esta forma en cada espacio, las 3 cadenas en el mismo espacio. Tejemos los 2 puntos altos, deslizamos. Así vamos a continuar toda la orilla del cuello hasta el espacio de la esquina del lado contrario del frente. Ahí terminé la orilla del cuello. Aquí tenemos todo el espacio de la espalda. Aquí tenemos el cuello. Aquí tejí el último grupo. Deslizo en este espacio, en la esquina. Ahí está terminado todo. Solamente vamos a tejer la orilla de los lados, abajo del busto y alrededor de la cintura. Vamos a empezar con los espacios de cadena. Empiezo con 8 cadenas y vamos a estar
tejiendo medio punto, de nuevo 8 cadenas. Aquí tengo las 8 cadenas, medio punto, y así vamos a continuar 8 cadenas. Así vamos a estar tejiendo la primera vuelta. Les voy a dar la base para la primera vuelta. Aquí empecé en la vuelta. Este es el primer espacio de 8 cadenas y tejo 2 medios puntos seguidos y paso un espacio, 2 medios puntos seguidos. En esta parte tejí 3. Es la única parte que todavía no estaba segura cómo continuar, pero en todo lo demás están 2 medios puntos y 2 espacios, 2 medios puntos y 2 espacios. Aquí llegué a la esquina y aquí pasé 2 puntos altos y en el siguiente 3 puntos altos, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 2 y 3, para que vayan la misma cantidad en todos los espacios. Aquí en la esquina, igual que la esquina anterior, aquí termino con 4 cadenas y voy a tejer un punto alto de 3 lazadas, aquí tejo el punto alto, ahí está terminado. Vamos a continuar con las 8 cadenas. Esta vuelta es más rápido porque solamente vamos a estar tejiendo 8 cadenas y medio punto en cada lazo de cadena. Es la segunda vuelta. Cerramos la vuelta 2 así como cerramos la primera. 3 lazadas, el punto alto en el último lazo. Y ahí tenemos la segunda vuelta. Vamos a tejer 2 más, igual a estas 2, con 8 cadenas, y las terminamos igual como estas 2 primeras vueltas. Ahí tengo las 8 cadenas, le damos vuelta y continuamos con cada espacio para terminar un total de 4 vueltas. Terminé la cuarta vuelta y corté el hilo. Es difícil hacer las vueltas correctamente en el orden que deben de irse tejiendo. Tuve que cortar el hilo porque tengo que empezar la última vuelta en este espacio. Debí primero tejer las 4 vueltas sin tejer esto, la orilla del cuello y del frente. Al momento que termino las 4 vueltas, le doy toda la vuelta a la prenda, toda la última vuelta con esta orilla sin cortar el hilo. Pero como no sé cómo es el tejido, así es de que lo estoy haciendo al mismo tiempo que lo estoy mostrando, o sea, por primera vez todo. Así es de que por esa razón tengo que cortar el hilo y colocarlo en este espacio para empezar la última vuelta. Vamos a tejer 4 cadenas. Voy a tejer en total 11 cadenas. Voy a contar 1, 2, 3, 4. En la siguiente un punto deslizado, 4 cadenas, y en este espacio vamos a tejer un punto deslizado y de nuevo tejemos lo mismo 3 veces más
11 cadenas. Paso 4, 1, 2, 3, 4. En las 5 deslizo 4 cadenas y deslizo en este espacio. Voy a tejer 2 más. Aquí voy a terminar el último espacio en esta forma, como vamos uniéndolos, porque es el lado, aquí ya es la parte de abajo. Este es el último espacio. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Este es el último espacio y tejemos medio punto. Aquí ya vamos a continuar el mismo espacio que estamos tejiendo, pero lo vamos a tomar en este lacito, medio punto ya normalmente. Y medio punto. Aquí ya empezamos a tejer el medio punto. Perfecto. Terminé la vuelta. Aquí está el medio punto en el último lazo de abajo, y los 4 siguientes lazos, el medio punto va en cada espacio que tenemos aquí. Aquí corté el hilo y terminé la orilla. Ahí tenemos el bolero terminado. Tenemos la manga, la parte de abajo tiene una forma muy bonita que hace al frente. El cuello está precioso. Gracias, espero que le guste, que comparta el video, dele like y suscríbase. Y aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias.